Amén. Entonces, lo que nosotros vamos a ir viendo en este punto es que si nosotros no tenemos esta conciencia de que es a nosotros que nos toca discernir, es a nosotros que nos corresponde examinar, porque la palabra te lleva a eso. El discernimiento es nuestro. El examinar es nuestro. Entonces, hoy día nosotros tenemos que comprender cómo nosotros estamos conformados. Por eso que nosotros no podemos desechar nuestra naturaleza, como decía al principio. No podemos decir, no, que yo soy tan espiritual que si yo hago esto no me pasa nada. Es subestimar nuestra naturaleza. Es desestimar nuestra propia carne. Es mirar en poco nuestra alma, nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de poder también soñar. Y hoy día vamos a ver este punto que es muy importante, la imaginación. Dios nos habla muy claro en este punto. Y quiero partir esta enseñanza con un versículo que la verdad me gusta mucho. Es muy sencillo, pero es tan especial. Bueno, lo comparto. Génesis 1.1. En esta porción de Génesis 1.1 describe muy bien algo que Dios inició. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este concepto es tan interesante porque nosotros somos hijos de un Dios creador, de un Dios que tiene una capacidad gigantesca de poder creer. Si nosotros vemos y vamos a nuestro cerebro, ¿cierto? Donde justamente se mueve o habita la mente o habita, ¿cierto? Todas nuestras capacidades cognitivas, sensoriales, es un universo, hermano. Cada movimiento que usted hace, ¿sabe qué, hermano? Es tan especial, es tan enriquecedor, porque usted solamente para decir, mire qué sencillo, voy a tomar eso, hago este movimiento, doy un paso, tomo eso, y para hacer esto, ¿sabe qué? Muchas explosiones en nuestra mente. Un movimiento neuronal precioso, así un destello de luces. Para solamente hacer eso. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un pequeñito problema ahí? ¿Se entiende? Nuestro Dios permitió todo eso para que nosotros simplemente hiciéramos un pequeño movimiento. Mire, ¿sabe qué, hermano? Nosotros ya no dimensionamos esto. Pero si algo nos podemos acercar, alguien que ha tenido una licencia médica por una movilidad física. ¿Alguien la ha tenido, no? ¿Sí? Uno ahí recién dimensiona lo valioso que era antes que me accidentara. O alguien antes que tuviera ese problema o esa complicación. Hay personas que van a hacer esto y no pueden, hermano. Pero yo voy y lo tomo y como nada y lo tiro. Pero para eso hubo un universo completo que se movió en mi cerebro para poder lograrlo. Díganme, ¿no? Si no es motivo de darle gloria a nuestro Dios por eso. Qué grande es nuestro Dios. Qué maravilloso es. Imagínense no poder hacer cosas sencillas, cosas simples. Por eso, hermano, por eso, amado hermano, es necesario que nosotros, en las pequeñas cosas, nosotros le seamos fieles al Señor. ¿Sabe qué? Muchos estamos esperando una determinada posición o un determinado lugar o una determinada realidad para recién decir voy a alabar a Dios con gozo. Voy a dar la gloria de vida a su nombre. Cuando este pequeño gesto que hice, este pequeño movimiento, ya es motivo de doblar mi rodilla y derramarme delante de Él, porque gracias a Dios lo puedo hacer. Entonces, esto tan especial o esta naturaleza tan única de nuestro Dios, Él siendo un Dios creador, esa genética espiritual se traspasa a nosotros. Y si nuestro Dios y Padre es Dios creador, en nosotros también hay creatividad. Tú eres creativo.
¿A quién se le ocurrió hoy día qué hacer de almuerzo, por ejemplo? ¿A quién se le ocurrió hoy día qué preparar el desayuno? ¿A quién se le ocurrió hoy día cómo venir combinado para hoy día venir al templo? No sé, por más. ¿Cuántas cosas? ¿Me entiendes? ¿Cuántas cosas están pasando por nuestra mente que nosotros ni siquiera sopesamos o comprendemos o discernimos de lo que significa realmente? Bueno, yo tengo que hoy día accionar esa parte en ti. ¿Accionar en qué sentido? En que tú eres hijo de un Dios creador. Por lo tanto, en ti hay gracia. Hay algo muy especial de parte de nuestro Dios creador. Cuando tú digas, oh, no se me ocurre nada, ora a Dios, para que esa creatividad en ti, ¡pum!, explote. Tenemos que orar. Es que no se me ocurre qué hacer acá, tengo que hacer algo, pero ore. Y desde acá, hermanos, de esta base, si nuestro Dios es Dios creador, nosotros también tenemos la capacidad de crear. ¡Qué hermoso! ¿Te das cuenta, no? O sea que si el ti te está yendo mal en esto, bueno, replantéate y empieza de nuevo. Empieza a crear cosas distintas, ¿no? Oye, es que empecé este negocio y no me fue muy bien. Bueno, empieza con otro y dale gloria a Dios por eso. ¿Sabes qué? Yo aprendí esta técnica, aprendí este conocimiento, aprendí este oficio y no me da tanto resultado. Bueno, ora a Dios y que te dé otra estrategia. Empieza a crear cosas nuevas. Yo doy gracias a nuestro Padre porque realmente me ha permitido estar en muchas situaciones. Y no yendo muy allá, yo, por ejemplo, me ha tocado hacer algunos trabajos ahí en el Servicio de Salud Aconcagua. Yo entré a ese lugar cuando tenía 17 años y entré haciendo aseo los fines de semana, cuando estaba en la escuela, en cuarto medio. Y los fines de semana a mí me pagaban un dinero X por trabajar mediodía los días sábados y hacer aseo. ¿Y qué pasó? Salgo de cuarto, seguí con ese trabajo y al año siguiente entré a estudiar a la universidad. Y ese mismo trabajo me extendieron el horario y trabajaba ya de lunes a viernes haciendo aseo mientras estudiaba. Y así después logré obtener otras oportunidades, pasé a algunos cargos administrativos, después tuve la recepción y cuando tuve mi primer proceso de egreso de un título, porque estudié técnico en prevención de riesgo primero. Y como estaba en ese proceso, empecé a hacer mi tesis, mi práctica, y justo ahí entro a la universidad a estudiar ingeniería. Y estando en la universidad estudiando ingeniería, tuve compañeros que venían trabajando ya tiempo en la minería, y ellos querían sacar la ingeniería porque le iban a subir los ingresos si es que ellos sacaban la ingeniería, porque ya la experiencia la tenía, pero es un tema de acreditación. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a algunos, uno de ellos me ofreció trabajo y entré yo a la minería sin título de ningún tipo, solamente egresado en técnico en prevención. Y cuando estoy ahí, hago mi carrera, después me fueron dándose varias cosas, y pasados ciertos años vuelvo nuevamente a la dirección del servicio. Y ya no soy el muchacho adolescente que hacía el aseo. Tomo un cargo de jefatura de una unidad de prevención de riesgo ahí. Y sabe que estuve un tiempo, nuevamente retorno a la minería, y hoy día estoy en un cargo bastante especial, en uno de los CEFAM. Soy encargado de logística, como le gusta a la pastora decirlo, y estoy haciendo un reemplazo hoy día. Y no es ni lo uno ni lo otro, ¿me entienden? Es algo que se va dando. ¿Pero por qué le doy este ejemplo? Usted dirá. Porque no importa muchas veces de los conocimientos que tú puedas tener. Siempre hay una oportunidad de aprender algo nuevo y replantearte en lo que quizás tú ya aprendiste. Y replantearte la manera como vienes haciendo las cosas. Entonces yo al estar ahí me di cuenta que he estado en diferentes lugares, en diferentes culturas, y en el mismo lugar haciendo diferentes cosas. Así que no te cierres tú mismo la puerta en la cara al momento de decir es que no me resultó, es que me fue mal, es que no era lo que yo esperaba. Es que yo solamente hago esto y no hago más cosas.
Somos hijos de un Dios todopoderoso, un Dios creador. En ti hay creatividad. Así que, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Entonces, quiero que partamos con este principio porque el concepto que viene ahora se llama imaginación. Y la imaginación es la facultad del alma. Ahí se la dejo anotar para que si quiere anotarla. Es la facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales. Ya, esa es una cualidad, es una facultad que tiene precisamente, ¿qué cosa? Nuestra alma. Me gusta mucho más esta definición que encontré. La imaginación. La imaginación es un proceso. ¿Qué cosa? ¿De qué tipo? ¿Es un proceso qué? Creativo. Eso es la imaginación. Es un proceso creativo. Superior que permite al individuo manipular información generada intrínsecamente. Intrínsecamente quiere decir que es propio o inherente, que es natural. Entonces, generada intrínsecamente con el fin ¿de qué cosa? De crear. Crear. Muy rápida, hermana, excelente. Crear una representación percibida, percibida por los sentidos. ¿Se dan cuenta qué rol cumple aquí la percepción o no? Entonces, es propia y es el fin de crear una representación de algo percibido. Eso es la imaginación. Algo que yo percibí. Por eso nosotros escuchamos, no sé, el Apocalipsis, vemos algunas cosas, ¿cierto? Ellos describen ciertas cosas de lo que ellos percibieron en algún momento. A lo mejor nosotros nos va a tocar ver otras cosas cuando estemos allá arriba en los cielos. Es algo que está propio. La imaginación es muy importante, hermano. Cuando un niño está en una etapa de creatividad, de imaginación, es bueno que él la desarrolle. Es bueno decirle, oye, créame esto. Usa tu imaginación. Entonces, esto es necesario que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque si nosotros a un niño le decimos, pucha, andáis puro imaginándote cosas tú. Oye, déjate de andar soñando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coartar la posibilidad de que esa persona crea, sea una persona creadora. Lo peor que podemos decir es cortar una posibilidad de creatividad. Lo que nosotros podemos hacer es soñar con la persona, entrar a ese mundo, a ese universo. No quiero que se piense que no hay que vivir la realidad, hay que vivirla, obviamente. Pero la imaginación es una de las áreas que está en nuestra mente. Y como decía al principio, no debemos desecharla, sino que aprovecharla. Eso es importante. No desecharla, sino que aprovecharla. Entonces, cuando nosotros consideramos y le damos un valor real a esto, ¿por qué cree que hay cántico nuevo en medio de la alabanza? ¿Por qué tiene que haber un cántico nuevo? ¿Por qué la palabra dice, no hagan vanas repeticiones como los gentiles? Cuando habla de la oración, ¿cierto? Porque, mire, hay algunos que rezan de una manera y cuestionamos ese rezo. Hay otros que oran de otra manera y cuestionamos esa oración. Pero resulta que si nosotros ponemos atención en nuestra oración, quizás es la misma repetición siempre. Y dejamos de ser creativos. Porque siempre hay un marco. ¿Qué pasó en algún momento? Yo guardé esa posibilidad de crear oraciones nuevas, de crear salmos nuevos para Dios. Eso es lo que empezamos a nosotros a guardar cuando nosotros empezamos a desechar la imaginación. La imaginación es lo que trae algo fresco, trae algo distinto, trae algo que quiebra los esquemas. Por eso es necesario que nosotros no descuidemos esta parte y sabe que el enemigo quiere quitarla. Entendámoslo por favor así.
El enemigo quiere crearte todo, por algo existe la inteligencia artificial, para que tú no desarrolles esta área. A tu cerebro le entregan algoritmos diseñados, predeterminados. Eso está todo dado en la industria de la tecnología, de las redes, del internet. Y esos algoritmos, ¿qué es lo que hacen? Van atrofiando tu mente, impidiendo que tu creatividad crezca y diciéndote no desarrolles esta área, yo te voy a dar el contenido que tú necesitas. Y como tú ves eso único, tú empiezas a depender de ese contenido y terminas siendo un esclavo. Por eso, ¿qué es mejor que un niño? ¿Dibuje en un cuaderno o que esté viendo pantalla? Y que le digan qué es lo que tiene que estar en su mente. O que el niño tome un lápiz, un cuaderno y diseñe. Y explore los pensamientos, explore qué es lo que está en su mente. Tome la capacidad de decir, mira, esto lo puedo hacer de esta manera. ¿Por qué los arquitectos van a ir siendo reemplazados por algoritmos, por programas? Ya no está esa capacidad que antes había de hacer cálculos mentales. Todo gracias al celular. Y muchas cosas más, pues hermano. ¿Y sabe qué? Al enemigo no le sirve o es peligroso un hijo de Dios con imaginación. ¿Por qué crees que está tan controlada tu imaginación? ¿Por qué crees que no tienes la capacidad de imaginar? Porque entra en un sistema que todo está hecho. Es porque el programa ya está diseñado. Tú métele los datos nomás. No te compliques más. Por lo mismo, pues hermano. ¿Por qué hoy día no se reparan las cosas? ¿Qué pasa? Se desecha, desechable, cámbialo. Hay uno nuevo. Antes, ¿qué es lo que hacían las personas? Inventaban una triquiñuela de cosas para poder reutilizar algo. Una capacidad de creatividad tremenda. Hoy día no, hoy día todo está hecho, llegas y armas. ¿Por qué? Porque hay poco tiempo. Todo está relacionado, todo es parte del plan. Y finalmente, ¿qué terminamos siendo? Esclavos consumidores. Y mientras tú te mantengas así, estás bien. Si empiezas a crear, eres un loco. Eres un soñador. Tú vas a llegar allá. Tú vas a hacer eso. A ti te va a ir bien con esto. Eso es lo que empieza a levantarse cuando tú empiezas a desarrollar tu imaginación. No, es que yo jamás voy a llegar a eso. Hermano, ¿no? No, hermano. Créale al Señor. Imagine, presente cosas nuevas delante de Él. Permita que la creatividad de Dios entre en su vida y se desarrolle, se expande y dé frutos de creatividad. Sea un creativo. Por eso es lindo desafiarse, hermano. No conformarse, es bueno desafiarse. No, voy por acá, voy por allá, no, esto no. Pensé que iba por acá. No. Replantearse. Eso es lo entretenido de la vida, hermano. Por eso que es agradable estar en el control de Dios. Entrar al control de Dios. Porque ahí nosotros dejamos de tener el control de las cosas. Y solamente tenemos que enfrentar lo que venga por delante. Pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Entonces, es necesario que nosotros consideremos este concepto de imaginación, ¿cierto? Tiene relación con el ambiente, tiene relación a cómo nosotros podemos ver las cosas, ya tiene una relación con las percepciones. La imaginación sí o sí es favorable y es necesaria. Es necesario en este lugar. Es necesario en los ministerios. Es necesario en nuestra vida espiritual, en nuestra búsqueda espiritual. Porque si yo me presento todos los días con la misma oración delante de Dios, lo más probable es que me aburra de orar. Porque siempre es lo mismo. ¿Y qué pasa? Caemos en la rutina. Y esas cosas nos empiezan a coartar. ¿Qué cosas nos empiezan a quitar? Una sola cosa, el primer amor. Porque cuando uno está en el primer amor, oh, qué hermoso es esto, oh, qué maravilloso es esto otro. Pero pasa un tiempo en que empiezo a conocer a Dios, pero conocí una parte de Dios.
Pero no dejo que Dios empiece a entrar en mi vida y me empiece a llevar a las cosas creativas. Pero para estimular esa área creativa en Dios que llegue a mi vida, tengo que yo desarrollar lo que yo tengo. ¿Qué creativo hay en mí que yo puedo presentar delante de Dios para que Dios me dé más creatividad? Es empezar creando. En lo poco me he sido fiel, sobre mucho te pondré, dice la palabra. Pero debo empezar a crear con lo poco que yo tengo. Y voy a empezar a darme cuenta que Dios empieza a proveerme de una capacidad creativa mayor. Y lo que primero cree, después es mayor lo que empiezo a crear. Pero si yo pretendo quedarme de brazos cruzados y decir, es que no se me ocurre nada, porque somos así. Es que yo no soy bueno para eso. Y ahí nos conformamos, hermano. Perdone que haga esa representación, pero es para hacerlo lúdico, ¿ya? Bueno, vamos a la palabra. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 29, dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Oh, qué interesante esta parte. Porque nosotros no podemos limitar a mí, o yo puedo pretender buscar a Dios como me lo presentan. Porque en nuestra ignorancia nos decían, mira, esto es buscar a Dios. Mira, si tú le prendes un incienso, vas a notar que te va a ir bien. Porque ahí va a tener la ayuda de Dios. Este texto es tan especial porque al final tomé la imaginación de alguien más y consideré así a Dios. Y así surgen las personas religiosas. Y entramos en un encuadramiento, en un encasillamiento. Porque si a mí me hablan de Dios, gloria a Dios por eso. Pero llega un punto en que yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que conocer a Dios, yo tengo que tener un encuentro con Dios. Y si yo veo a alguien que está eufóricamente declarando las maravillas de aquel, testificando de aquel que me dice que Dios es Dios bueno, y yo no lo encuentro tan bueno, es porque a mí me falta conocer a Dios. Es porque estoy tomando un Dios en base a la imaginación de hombres. Y no le he conocido. Por eso que lo hace especial, o lo hace, perdóname la palabra, entretenido, conocer a Dios. Porque no es como así me lo decían, sino que es como, de esta manera como lo vi. Pero si yo me cierro solamente a eso, hermano, estoy achicando a Dios. Lo estoy metiendo en una escultura, lo estoy metiendo en un amuleto, lo estoy metiendo en una cábala, lo estoy metiendo en una vana repetición, como los gentiles. Bueno, sé que nosotros somos gentiles, estamos claros, somos de los gentiles. Pero quizás como muchos de nosotros en otro tiempo también lo hizo. O a lo mejor en este tiempo lo estamos haciendo. Y ahí es cuando nosotros debemos estar con nuestra interrogación. ¿Cómo estoy buscando a Dios? ¿Estoy buscando realmente a Dios? ¿O me estoy quedando con el Dios que alguien me está entregando? Porque ¿sabe qué? Yo puedo decir con fervor de que mi Dios salva. ¿Pero por qué lo digo? Porque mi Dios me salvó. ¿Usted se va a quedar con el Dios que yo le estoy diciendo ahora que Dios te salva? ¿O tú has conocido a ese Dios que Dios salva? Hermano, realmente esto define qué búsqueda estoy teniendo en Dios. No sé si me logro explicar, hermano, pero la verdad es que esto es muy profundo. Perdónenme si soy limitado en explicarlo, pero quiero que no se prive a la posibilidad de, mira, este es Dios. No se prive a eso. Dese la oportunidad de buscar a Dios. No quedarse en la imaginación de hombres. Porque eso está asociado a la percepción. Porque si alguien me enseña de que Dios está solamente el día de reposo, me voy a quedar con ese Dios. Porque esa persona lo percibió así y esa persona piensa que Él opera en ese día solamente. Y me quedé con eso. Pero yo no le busqué y no le conocí y no lo encontré. ¿Por qué? Porque hice siempre lo mismo.
siempre lo mismo, hice lo que me dijeron y dejé de crear. ¿Sabe que un día me dio tanto gusto en una cena de Año Nuevo que tuvimos con nuestra familia? Hablo mi esposa y mi hijo, para mí es mi familia. En la otra área pasan a ser familiares. Perdónenme si hago la distinción. Pero realmente yo siento que quién sabe cómo estoy viviendo mi día en mi familia, los que viven conmigo, los que están conmigo todo el día, cómo me levanté y si me acosté triste o me levanté alegre, ellos lo saben solamente. Que si tengo algún anhelo en mi vida y me gustaría alcanzar, ellos lo saben. Pero me gustó mucho algo que hicimos muy especial, que a lo mejor para muchos puede decir, oh, ¿cómo osáis hacer tal semejante acto? Alguien me podría decir así, pero ¿sabe qué es lo que hicimos en un año nuevo? Tomamos nuestra cena, preparamos nuestra cena, preparamos nuestros platos y pusimos una silla a la cabecera de la mesa. Y pusimos un plato ahí. Y dijimos ese día, este año lo vamos a recibir contigo, Señor. Ese es tu lugar, en nuestra mesa. Tú estás a la cabeza de nuestra familia. Y alguien me puede decir, ¡aberración! Pero la verdad es que fue una forma creativa o especial de incluir a Dios en eso. No es que como no me dijeron así en la iglesia, no lo voy a hacer así. Hermano, busque a Dios. ¿Cómo lo está incorporando? Ahora yo no le digo, esa es la manera, porque si usted se queda con eso... Por favor, hermano. Cuando yo era chica, mi papá era católico. Yeah. Y yo creía y entendía que Dios estaba solamente en la iglesia. Entonces, cuando yo quería buscar de Dios, yo iba a la iglesia, porque Dios estaba solamente ahí. Entonces, mis papás no oraban con nosotros en la casa, a veces para almorzar, pero yo sabía que Dios estaba en la iglesia. Entonces, cuando yo era preadolescente y tenía alguna dificultad, yo pasaba a alguna iglesia católica, entraba cuando no había reunión, no había misa, y hablaba con Dios. ¿Por qué? Porque me enseñaron que Dios estaba ahí. Después con los años me di cuenta que no, que Dios está a todos lados. Pero qué lindo el ejemplo. Me enseñaron eso. ¿Y cuántos llevan? Por eso vienen las tradiciones. Y las tradiciones finalmente son las que impiden buscar lo nuevo en Dios. Es necesario que usted quizá hoy día comprobó que hay otra manera de encontrarle. Quizá hoy día alguien dice, oye, Él está conmigo en mi trabajo. Él está conmigo en este estudio. Y ahí nosotros empezamos a desarrollar esa búsqueda creativa en Dios. ¿Sí sabe por qué las personas dejan de buscar a Dios? Vuelvo a decir, porque se abrazan a eso. O no le encontramos sentido a la búsqueda del reino porque quedamos con eso, ¿no? Porque cumplí. Y nos conformamos a cumplir. ¿Cuánta creatividad hay en ti, hermano? Y que a lo mejor estás descuidando y no estás buscando una manera especial a Dios. Hermano, yo les quiero compartir algo. A mí siempre me ha gustado el tema de la oración. Es algo que ha sido difícil en mí, el enfocarme 100% en la oración. Y pidiéndole al Padre una forma de orar que no me costara tanto, me dijo, escribe. Y entendí de que yo escriba mi oración es mucho más efectiva que yo hable mi oración. Entonces, a mí me gusta en mi casa sentarme y escribir. Y es como que a veces me olvido el mundo entero, porque yo me concentro, entonces yo le digo, Padre, estas cartas para ti, que las estás leyendo en la medida que yo voy escribiendo. Y es como que estoy meditando y lo estoy escribiendo. Entonces, para mí ha sido una eficacia el poder escribir mis oraciones, ilustrar los versículos. Tomar el versículo, hacerle letras bonitas, hacerle un dibujo en mi Biblia y apuntes, me hace recordar. Y he aprendido más versículos ilustrando que quizás solo intentándolos memorizar. Esta es como ha sido mi experiencia, buscando a mi forma, cómo yo puedo tener ese tiempo con Dios de una forma diferente. Amén. Amén. Y eso está asociado a la multiforme gracia de Dios. Y eso está asociado a los diferentes tipos de inteligencia. ¿Se dan cuenta? Si a veces, hermano, nosotros
somos desgraciados porque nosotros mismos nos hacemos desgraciados. Porque Dios no nos ha hecho desgraciados. Dios ha depositado de su gracia en nosotros. Y si usted no encuentra gracia lo que está haciendo, lo que está viviendo en el Señor, es porque usted lo está haciendo así. Más Dios te ha dotado de muchas cosas, hermana. La imaginación, entonces, que es sumamente importante en nosotros. Tremendamente importante. Cuando yo leo la palabra que uno está meditando, necesita la imaginación. La medida que la imaginación se va expandiendo respecto a esta palabra, a este versículo, a esta información que Dios le está entregando, uno se va imaginando y logra ver el rostro de Dios. Amén. Pero no, es sublime. Amén. Amén. Es que eso es, hermano. Sí, mire, nosotros tenemos que usar lo que tenemos hoy día. Y en lo poco, en la medida, perdona que repita esto, pero en la medida que somos fieles en lo poco, sobre mucho nos va a poner. Y si nosotros empezamos a crear con lo que hoy día tenemos, o empezamos con esto, espérese a lo que Dios va a hacer más adelante. Pero tiene que empezar a hacerlo. No lo descuide, no lo deseche. Empieza a hacerlo. Empieza, no te tenga miedo a soñar, a crear cosas. A cómo presentarse delante de Dios. Sí, Dios establece cómo debemos presentarnos, es cierto. Pero hay gracia en usted. Está esta capacidad de imaginación que Dios le ha dotado a usted. Entonces, a veces yo puedo o trato o imagino cómo Dios a veces nos dirá, y no se le ocurre nada más. Cuando le vamos a buscar, no sé, y me lo imagino yo, hermano, estoy diciendo que Dios lo sea así. Pero Él siendo tan creativo y que nos ha dotado de esa capacidad de creatividad, se cuestionará en algún momento o apelamos a la gracia nuevamente. No, pero es que Dios sabe cómo yo soy. Yo por eso le animo a que su florecer en el Señor está asociado principalmente a esto. Si no, va a ser siempre igual. Y ahí nos enfriamos, y ahí nos apartamos, y ahí el alma se empieza a inclinar a otras cosas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es más entretenida. ¿Y qué termina siendo un ser guiado por las obras de la carne? ¿Y qué dice la palabra? Que el espíritu es contra la carne, y la carne es contra el espíritu. Entonces ahí vamos comprendiendo por qué la palabra nos empieza a decir así. Entonces a veces no es que el espíritu inmundo, no, es que entró el demonio y me hizo esto. No, somos nosotros los que no explotamos esta capacidad que Dios pone en nosotros. No, es que me dejó y se fue con otro. Porque yo no fui creativo. No, es que los niños no sé cómo entretenerlos, es que yo no soy creativo. Yo no exploto eso que está en mí. ¿Se entiende? A veces hay cosas que nosotros responsabilizamos en nuestro entorno, o nuevamente traemos colación a alguien cuando nosotros sí tenemos esa capacidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros mismos nos hemos cerrado la posibilidad de imaginar, de crear, porque la imaginación permite la creación. Amor. Ahí también es importante el pedir ayuda al Espíritu Santo. Por ejemplo, si no se me ocurre qué hacer de almuerzo, es un ejemplo básico. No sé, decirle, Espíritu Santo, ayúdame, dame esa creatividad o desarrollo esto. Porque si hay áreas que a lo mejor somos débiles, el Señor es el que nos fortalece. Y en el área de la imaginación, en todo ámbito, pedir ayuda si nos sentimos poco creativos. Amén. Amén, eso es. Y eso nos lleva a una búsqueda. Por eso es importante la búsqueda en el Señor. Por eso el pastor nos recalca tanto eso, de que busquen al Señor. Porque nos perdemos esta exquisitez, pues, hermano. Bueno, sigamos un poco acá lo que dice también, me gusta mucho lo que dice Jeremías capítulo 13, versículo 10, dice:
Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Oh, esto es unas palabras muy fuertes que dice en el libro de Jeremías. Pero en realidad, ¿qué pasa? Como decía en un momento, no voy a dejar de imaginar, me enfrío, me empiezo a perder y me dejo envolver de eso. Por eso termino adorando, inclinándome ante estos dioses. ¿Y a quién rindo culto? ¿No le parece familiar por ahí? Hace tiempo que no ves, ve las nuevas notificaciones. ¿Cómo quiere atraparte nuevamente eso? ¿Cómo empieza a mandarte videos que tienen afinidad con tu perfil? Te empieza a envolver, hermano. Por eso, mire, la escritura así, esto nosotros lo imaginamos como el tiempo de antaño, esos tiempos antiguos. No, hermano, esto está pasando hoy día. Esto pasa hoy día, con la modernidad de hoy. ¿O acaso no han escuchado la noticia de que este hombre millonario, cierto, que creó la implantación del primer chip en la mente humana, con la cual con fines especiales puede dominar ciertas cosas, puede pensar ciertas cosas y accionar ciertas cosas? Eso ya está ocurriendo, hermano. Mire, yo hago súper sencillo. Si yo tengo una sequía y puedo echar el agua para un lado, puedo hacer algo que esa agua se devuelva también. No sé si me explico bien. Si yo logro encauzar algo, si puedo lograr que estas puertas se abran para acá, o se abran para allá, puedo hacer algo que esas puertas se abran también para acá. ¿Sí o no? Constructivamente se puede, ¿cierto, hermano? Si yo hago una bajada de agua, una canaleta, ¿cierto? Y quiero que el agua vaya para allá, hago un pequeño movimiento y el agua que corra va a correr en favor de la pendiente. Pero si cambio la inclinación de la pendiente, el agua va a cambiar de rumbo, ¿o no? Tecnológicamente no les causa sentido que quizás tal vez esta persona que puede dominar con la mente, con una implantación de un chip, podría ser de que la información que genera domina ciertas cosas, podría quizás también modificar algo que haga que esas cosas dominen esa mente. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Decían por ahí. ¿Podría ser o no? Bueno, esto está pasando. Esto está pasando. Por eso, hermano mío, pregúntese usted, ¿será necesario que nuestros hijos aprendan? ¿Será bueno que nuestro hijo se perfeccione? Quizás no es tan malo que un hijo vaya y entre a la ciencia. Quizás no es tan malo que un hijo entre a la política. Hermano, todo el que se aparta de Dios, aunque venga todos los días al templo, aunque sea solamente agricultor, o sea solamente una persona que cría gallinas, o sea solamente dueño de casa, si no tiene a Dios se va a perder. ¿O hay algún rubro, dígame usted, o hay algún oficio que lo hace estar más cerca de Dios? Porque he visto hasta pastores caer. Dígamelo usted. Entonces, ¿por qué sería malo que quizá un ingeniero cristiano no pueda también estar en otra esfera? Si somos dotados de algo maravilloso en nuestra mente, o que a lo mejor un legislador cristiano también pueda estar en esa esfera. Por eso examínelo, hermano. Yo quiero que lo examine. Quiero que lo examine y ore a Dios. ¿Por qué no podemos desechar nuestra mente? ¿Por qué no podemos desechar nuestra inteligencia? ¿Por qué no podemos desechar lo que Dios nos ha dado? Amén. Amén. Es que eso es, pastor. Así es, pues. Si yo utilizo esa imaginación mente para mi gloria, voy a estar cayendo. Es que ahí viene en lo medular. Porque si yo a lo mejor solamente me dedico a amasar, amaso.
Pregunta, si yo pienso que esa persona que amasa tiene más posibilidades de ser salva a una persona que, no sé, crea programas, siendo los dos cristianos. Si esa persona, sea lo que sea que haga, si lo que decía el pastor, crea gloria para sí mismo, está perdido. Pero si lo que hace es para la gloria de Dios, estoy seguro que puede llegar mucho más alto, mucho más lejos, y va a ser de bendición para muchos más. Por eso vuelvo al otro concepto. No cuestione, ore, prepárese, pero sumérjase en la voluntad de Dios y haga las cosas conforme al corazón de Dios y no se sesgue a una sola manera de hacer las cosas. Porque de momento que nos quitaron la imaginación, hermano, o la creatividad, o nuestros diseños, o guardamos nuestra inteligencia, hermano, la multiforme gracia de Dios en algunos casos nos puede acomodar, en otros quizás no tanto. Pero ¿qué nos queda? Nuevamente sumergirnos en Dios. O pregunta, ¿un médico cristiano puede ser alguien que no convierta a alguna otra persona? ¿Podrá ser así o no? ¿A qué esfera puede entrar ese médico cristiano? ¿A cuántos otros médicos puede convertir? ¿O otro enfermero? ¿O no, hermana? Amén. Ese profesor que está ahí, ¿a cuántos profesores puede convertir? ¿A cuántas generaciones puede sembrar reino también? Por eso que el reino de los cielos, tenemos que entenderlo, está más allá de nuestros propios límites. Si nosotros queremos coartar a Dios, la verdad es que vamos a caer en una monotonía, vamos a caer en algo que en algún momento como que nos vamos a ver, porque siento que tengo un motor V8, pero ando igual siempre como un motor, como un City Car. ¿Ah? Siendo que hay un V8 funcionando y brum, brum, queriendo ahí, ¿cierto? Pero le saco el provecho de un City Car. Por eso, hermano, es necesario que nos sumerjamos, que nos metamos en las cosas del Señor y vamos viendo qué Dios ha hecho en nosotros o de qué nos ha dotado, pero eso lo vamos a encontrar en Dios. Porque por muy V8 que sea, si usted deja de Dios de lado, hermano, está perdido. O por muy criticar que sea, si usted deja a Dios, va a estar perdido igual. Aunque sea solamente la persona que se levanta en la mañana, es dueño de casa, tiene su familia, cría a sus hijos, y solamente esa es su forma de vida, hermano, si usted deja a Dios, está perdido. Entonces no es ni lo uno ni lo otro. Al final todo se centra en Dios. Todo se centra en qué estamos buscando nosotros a Dios. Bueno, perdóneme que me extienda, hermano, pero es que quiero que usted le haga clic en esto. Entonces, para culminar en esta enseñanza de lo que es la mente, quiero destacar esta parte de donde viene el concepto de psicología. La palabra proviene del griego psico, que significa alma o actividad mental, y logia, que se llama estudio. En otras palabras, podemos decir que la psicología estudia el alma, específicamente la mente. Eso es lo que hace la psicología. Luego de eso, esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos. Cognitiva, que está asociada a la inteligencia, a la mente, al aprendizaje. La afectiva. Por eso hay personas que no canalizan bien sus emociones, que a veces parecía que están muy contentas pero parecen enojados. Están muy contentas pero parecen enojados. Es que es así, es verdad. Si estoy alegre, estoy contento, estoy en éxtasis de gozo. Levanten las manos los que tengan gozo delante del Señor. Es porque algo ha pasado hoy. Y la conductual, ahora, vuelvo a decir, no quiero justificar yo esto, pero entiendo por qué Dios es primero siempre. Dios nos habla a tiempo, antes de tiempo, fuera de tiempo. Dios está siempre presente. Y usted lo que estudia, hermano, si usted deja a Dios, lo que quiera aprender, si usted deja a Dios de lado, está perdido. Estamos perdidos. Pero sí, quizás esta herramienta nos puede ayudar en parte, no digo en todo, en parte.
a encontrar algunas cosas. No dejemos de estudiarnos nosotros mismos, porque ¿sabe qué? El mejor psicólogo siempre creo que va a ser el Espíritu Santo. Yo lo creo. Por algo también David decía, examina, oh Dios, en mí un corazón. Y él se presentaba siempre que Dios lo examinara. Y concluyo esto, Mateo 16, 24 al 26. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No se trata de lo que hagamos, no se trata de la elección que tuve, se trata de Dios. Es Él quien va a liberar nuestra alma, nuestra alma. Cada vez que yo introduzco pensamientos, porque pensamientos de bien tengo para ti, dice Dios. Cada vez que introduzco sus pensamientos en mí, mi alma, ¿a dónde se va a inclinar? ¿Cómo me va a definir? ¿Como un ser carnal o un ser espiritual? Por eso Jesús le decía, ¿cómo si no entienden las cosas terrenales? ¿Cómo van a entender las cosas espirituales? Le decía a los apóstoles. Hay cosas, hermanos, que no requieren nuestra parte humana, requieren la parte espiritual, pero para eso nuestra alma tiene que estar enfocada en las cosas espirituales. Si no, olvídelo. Así es que bien, hermanos, hasta aquí concluye este estudio teórico de lo que es la introducción a la mente. La verdad que hay mucho más que profundizar. Espero haber entregado algunos pilares o algunos tips, algunos conceptos que a usted le ayuden a profundizar aún más. Vuelvo a decir, que mejor conoce su mente, su alma, es el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios en nosotros en este tiempo.